¿Qué tal todos? En este video quiero hablarles sobre lo que llamamos anarquismo de libre mercado o anarcocapitalismo. Es un video que ya había prometido hace varias semanas y no había tenido la oportunidad de sentarme a grabarlo. Quiero explicar un poco cuál es la idea, si es práctica, si es solamente teórica, adaptar un poquito a qué quiere decir anarcocapitalismo versus otras formas de capitalismo y empezar un poco a elaborar la idea. Entonces, empecemos por el hecho de separarlo de otras formas de anarquismo y tratar de explicar un poco qué es anarquismo, porque para muchas personas sería tal vez un poco antagónico decir que anarquismo es un sistema capitalista, porque el capitalismo normalmente se le atribuye a la derecha y el anarquismo se le atribuye a la izquierda. Aquí ya tenemos, digamos, el primer problema conceptual. Realmente tener estos modelos de izquierda o derecha están mal. Hay una forma un poco mejor de verlo si imaginamos, digamos, un pequeño triángulo y que nosotros empezamos de un lado del triángulo con la menor cantidad de gobierno posible y entonces empezamos a aumentar la cantidad de gobierno que va a tener el sistema o la sociedad. De esa manera entonces ya podrías poner que en una esquina, que es en la parte donde tienes la menor cantidad de gobierno posible, que en este caso sería 0, entonces ahí entonces tendrías el anarquismo. Entonces ahí ya cabe todos los otros tipos de anarquismo que existen, porque por ejemplo existe el anarquismo marxista. Si ven grupos universitarios o si ven grupos como Antifa, que tienen estas banderas que son rojas con negro, eso es el símbolo del anarcomarxismo, que es básicamente una interpretación de Marx, en la que Marx, quien no era anarquista y de hecho se peleaba mucho con los anarquistas, como por ejemplo Pierre-Jean Proudhon, que era anarquista. Él decía que él no debía sentido al marxismo, pero bajo el anarcomarxismo se combinan estas dos ideas. Marx sí decía que eventualmente se tenía que evolucionar un momento en que había que eliminar el Estado, que nosotros simplemente podíamos vivir en comunas. Entonces ahí tú tienes el concepto del anarcomarxismo, en donde hay principios marxistas, pero no tienes, digamos, a un gobierno controlando las cosas. Y de la misma manera puedes tener dentro de ese mismo espectro, pero digamos antagónico al marxismo, tienes el anarcocapitalismo, en donde tú estás diciendo, en efecto, no hay gobierno, pero hay interacciones voluntarias de libre mercado. Este modelo me gusta más porque entonces si tú empiezas subiendo la escala en ese triángulo yendo de izquierda a derecha, entonces empiezas a ver cómo se va distinguiendo el concepto de anarcocapitalismo, de anarquía y de anarcomarxismo con las otras formas de, digamos, o los otros sistemas de gobierno, porque por ejemplo tienes el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es muy capitalista, pero sí tiene cierta cantidad de Estado. De hecho, ahí voy a empezar a hacer una serie de distinciones de este triángulo, cómo vamos achicando, digamos, el tamaño de gobierno para entonces llegar al anarcocapitalismo, digamos, de derecha-izquierda. Entonces, tienes el liberalismo clásico, estas ideas que originalmente vienen de John Locke, y entonces cómo se ha ido evolucionando. Es lo que tradicionalmente tú llamarías a un libertario. El libertario muchas veces no es un anarquista. El libertario dice si hay un rol para el Estado y si hay un rol para el gobierno, pero este rol es, digamos, lo más chiquito posible. Entonces tiene que enfocarse en cosas como, por ejemplo, la protección de la propiedad privada, que tiene que haber ciertas personas que están cuidando esa propiedad privada, que son los policías. Por ejemplo, un sistema de cortes y un sistema judicial debe crear leyes para la protección tanto de la propiedad privada como del país. Entonces esos son, digamos, los roles que, digamos, un liberal clásico o un libertario diría que es rol del Estado. Ya entonces empezamos a migrarnos de eso y decir, no, el rol también del Estado es ayudar un poco más a la economía. Entonces ya empezamos a tener lo que son los sistemas mixtos. Entonces tú sí ves al gobierno controlando ciertos factores de producción, entonces permite la empresa privada, pero al mismo tiempo participa activamente en la ejecución de proyectos, y tienes empresas estatales. Sigues yéndote hacia la derecha, en este caso, de más gobierno, y entonces empiezas ya teniendo sistemas que son totalmente socialistas, en donde el gobierno controla todos los factores de producción. Entonces el gobierno podría inclusive tener una economía en donde pareciera que hay un mercado, es decir, donde existe un mercado de consumidores, pero el productor es el Estado y el Estado es el que provee todos los bienes y servicios, y te sigues yendo hacia, digamos, la derecha en ese espectro. Entonces tú tienes un mayor control de gobierno. Entonces empiezas allá a decir que, digamos, tienes un gobierno totalmente fascista, un gobierno totalmente, una monarquía absoluta. Entonces ya ese es, digamos, el nivel máximo de intervención del gobierno. El gobierno básicamente controla todo.
y ya ese espectro funciona un poco mejor, porque entonces ya no hablamos de izquierda y derecha y tenemos esos problemas como, por ejemplo, pensar, bueno, es que los nazis eran de derecha. Los nazis no podían ser de derecha. Nazi significa nacional socialista. O sea, tradicionalmente, o el inicio el partido nazi sí tenía esas raíces socialistas, y el socialismo evidentemente es de izquierda. Ahora, si nosotros estamos viendo, hay gobiernos que podrían ser relativamente de izquierda en cuanto a la parte social, pero de derecha en la parte económica. Entonces, como tú dices, es de izquierda o de derecha. Entonces, en este modelo nuevo que ya vemos qué nivel tiene el Estado o qué tan involucrado está el Estado en la economía y en la vida de las personas, tiene mucho más sentido. Entonces, si nosotros empezamos a analizar de derecha a izquierda y empezamos a ver como que, bueno, evidentemente una monarquía es un problema, porque entonces con la monarquía las personas no tenemos derecho a opinar sobre nada y nosotros somos los gobernados. Entonces empieza a haber todo este movimiento del liberalismo clásico, que es, bueno, nosotros deberíamos poder elegir quiénes son nuestros gobernantes. Nosotros entendemos que existe un rol del Estado, porque si nos vamos a pensadores originales como David Hume, que decían, por ejemplo, o Thomas Hobbes, por ejemplo, quienes decían, bueno, lo que pasa es que necesitamos tener un Estado, porque si no tenemos un Estado, las personas vivirían en total anarquía, que básicamente anarquía no es que hay caos, anarquía es que no hay gobernantes, sí hay reglas, pero no hay, digamos, personas que se encargan de gobernarnos con esas reglas. Entonces decían, bueno, sí es necesario tener un rol del Estado. Entonces, ok, ¿cuál debería ser ese rol del Estado? Y aquí ha habido mucha evolución en el pensamiento económico, porque muchas personas dicen, bueno, el rol del Estado debe ser en maximizar entonces el bienestar social. ¿Qué significa maximizar el bienestar social? ¿Que entonces lo tiene que proveer el Estado, o que el Estado tiene que crear las condiciones para que las personas por sí mismas puedan proveerlas? Y esta ha sido realmente la mayor parte del debate. Creo que la mayoría de las personas dicen, no está bien tener un gobierno totalmente fascista y autoritario, y tampoco podríamos tener, digamos, un gobierno que es, o no tener un gobierno y que no es necesario tener el Estado. Ahora, si han visto mi video sobre el intervencionismo, yo he hecho el caso en donde menos intervencionismo es mejor, y que tal vez, y esto lo dice Jesús Huerta de Soto, no hemos estado tal vez explicando correctamente qué quiere decir el anarcocapitalismo, o la escuela austriaca de economía, quien no es necesariamente anarcocapitalista, pero que tal vez hemos estado golpeando a un hombre de paja diciendo que el problema es el socialismo, cuando el verdadero problema es el intervencionismo. Evidentemente el socialismo es malo porque nos lleva a todas estas circunstancias de total intervención, pero hay gobiernos que no son socialistas, o que no necesariamente son socialistas, pero son muy intervencionistas. Entonces ellos dicen, es que yo no soy socialista, entonces no tenemos ningún problema. Entonces el verdadero enemigo en teoría debería ser la intervención del Estado. Entonces muchos dicen, ok, hay que tratar de eliminar lo mayor posible esta intervención del Estado. He hecho múltiples videos de esto, recomiendo que vayan a ver eso en vez de repetir esto que estoy hablando ahorita. E inclusive también yo he hablado en otros videos sobre cuáles son las ventajas de, por ejemplo, cuándo se debe, qué cosas se deben regular y qué cosas no se deben regular en cuanto al punto de vista de las premisas de mercado, o el punto de vista de las eficiencias o ineficiencias que pueda tener el mismo. Entonces llegamos a un punto que es el del liberal clásico, que dice, ok, yo entiendo que debe haber un rol del Estado. Ese rol del Estado debería ser tener policías, tener jueces, de cierta manera, si yo tengo propiedad privada, debería poderme ir a quejar con alguien que, por ejemplo, oye, esta persona falló este contrato, esta persona me robó mi auto, esta persona se metió a la casa sin mi permiso. O sea, alguien debería yo poder ir a un tercero, entre comillas, imparcial, que pueda decir, brother, no debiste haber hecho eso. Entonces, aquí empieza analizándose lo que yo pienso es la parte interesante sobre el modelo anarcocapitalista, que es, primero empezamos bajo la premisa de la no agresión. Entonces, por definición, y esto es lo que dicen muchos filósofos que son, digamos, del campo del anarcocapitalismo, para los que quieran leer un poquito más el tema, está en español, está Jesús Huerta de Soto, está Juan Ramón Rayo. Si quieren leerlo en inglés, podrían ver personas como Murray Rothbard, que fue quien consideran el padre del anarcocapitalismo, o el que por lo menos empezó llamándolo de esa manera. Murray Rothbard, que es un economista americano, pero que fue estudiante de Ludwig von Mises, que es parte de todo lo que es la escuela austríaca de economía. Por supuesto que tenemos otros exponentes. Por ejemplo, tenemos a David Friedman, que es el hijo de Milton Friedman, ganador del premio Nobel de Economía. O sea, nosotros tenemos realmente
una gran variedad, digamos, de filósofos y analistas políticos sobre qué quiere decir anarcocapitalismo, y el argumento de ellos se basa mucho en lo que empieza siendo la escuela de Public Choice, donde su mayor exponente era James Buchanan. Public Choice básicamente empieza a analizar y decir, bueno, ¿qué pasa si utilizamos la teoría económica para entender un poco al gobierno como un agente de mercado? Porque si ven a economistas como por ejemplo John Kenneth Galbraith dice, oye, entiendo perfectamente esto de la competencia, que la competencia tiene mucho sentido y que cuando los mercados son eficientes, parecieran ser Friedrich Hayek, que a través de este orden espontáneo las cosas llegan, digamos, a un punto de equilibrio. Pero eso no es lo que yo estoy viendo. En Estados Unidos lo que yo estoy viendo, y Kenneth Galbraith es americano, y él de hecho escribió un libro llamado Capitalismo Americano, el Countervailing Power, la traducción a eso podría ser más bien el poder contrarrestador, o el poder que contrarresta, o el contrapeso. Él dice que existen circunstancias en donde el mercado se va en una postura diferente o diverge de la competencia. Entonces, en esas situaciones tú tiendes a ver monopolios, tienes a ver a empresas que, buscando ganar más ganancias, empiezan a, digamos, de cierta manera a afectar al bienestar social. Entonces, la postura de Kenneth Galbraith era, bueno, aquí tiene que haber un contrapeso, y ese contrapeso tiene que ser el Estado. El argumento de muchas personas viniendo después de Kenneth Galbraith es, y que nos hace pensar que el Estado va, uno, no ser cómplice de todas estas circunstancias. De hecho, muchas veces cuando tenemos ineficiencia de mercado es porque hay una complicidad de parte del Estado para crear la ineficiencia, normalmente cuando tenemos barreras de entrada. Pueden ver videos de Murray Rothbard con cómo se originó, por ejemplo, el FED. Podemos ver, hay un libro que me encanta, el título lo detesto, pero es un excelente libro que se llama El mito del capitalismo, donde los autores explican un poco que realmente en muchos mercados no tenemos competencia perfecta, sino que tenemos competencia imperfecta, porque existen oligopolios, porque existen monopolios, y que la creación de los mismos viene muy de la mano de que hay un gobierno que está, de cierta manera, creando leyes en donde solamente los monopolistas y los oligopolistas son las que los pueden cumplir. Entonces ahí, digamos, empezamos a encontrar el primer error con el análisis de es que sí necesitamos gobierno, porque el gobierno en teoría debería ser el contrapeso. O dicho de otra manera, un argumento en contra del anarcocapitalismo es, bueno, es que si dejamos totalmente a las empresas hacer, vamos a decirlo, a calzón quitado, hacer lo que les da la gana, entonces aquí vamos a vivir en un total problema, sumisos a la opresión de las empresas. Pero es que, ¿y quién ha dicho que el gobierno, uno, no podría hacer exactamente lo mismo? Y es lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en los gobiernos totalmente socialistas o en los gobiernos totalmente intervencionistas, que entonces los tienes a ellos produciendo, y entonces tienen un mercado totalmente ineficiente. Entonces no tiene sentido y no tiene lógica decir, no, es que lo que pasa es que hay que tener un gobierno y hay que tener una autoridad central, porque de lo contrario vamos entonces a tener monopolios. Pero bueno, lo cambias por tener un monopolio estatal. No tiene sentido. El siguiente punto es, por ejemplo, volviendo al tema del public choice, es si empezamos a analizar como agente de mercado al Estado, cuáles son los incentivos que tiene el Estado. Porque el productor racional tiene un incentivo evidentemente claro, que es la ganancia. Entonces ellos van a tratar de maximizar ganancias sujeto a una restricción de su estructura de costo, de su estructura de capital, pero ellos van a tratar de ver de qué manera maximizan la ganancia. En un mercado donde hay competencia, la empresa va a tratar de ver de qué manera ellos van a poder innovar, ofrecer un buen precio, ofrecer un buen valor para maximizar su ganancia. Si tú tienes una economía de mercado, tienes una economía en donde hay opciones, donde no tienes barreras de entrada, he hablado mucho sobre las premisas, lo pueden ver en un video anterior, en donde si yo tengo un producto que no da valor, nadie me lo compra, eso se refleja en mis estados de resultados como una pérdida, entonces yo no tengo un buen negocio, tengo que adaptarme o fracaso. Ese es todo el punto. Uno vota con el dinero, y este es tal vez el punto más importante a favor del anarcocapitalismo. O si lo quieren ver de esa manera, en vez de irse a algo más intervencionista, irse a algo menos intervencionista. Yo estoy votando con mi dinero. Si yo no quiero un producto porque no me genera valor, no me gusta, no lo quiero, no lo compro, y por ende eso se ve reflejado en el resultado de esa empresa. Hay una pérdida para esa empresa tiene que ajustarse, de lo contrario va a eliminarse. Entonces, public choice
¿Pasa esto? No, porque lo que pasa es que uno no vota primero todos los días. Uno vota una vez cada 5 años, puedes votar para una parte del Estado con cierta periodicidad y después en medio de ese tiempo votas de nuevo por diputados o legisladores o senadores, pero no votas todos los días del año. Segundo, que cuando votas no necesariamente te dan lo que tú pediste, porque tú muchas veces puedes votar y que el candidato por el que tú querías no fue el que salió. O sea que ya hay dos errores fundamentales, o dos, no errores necesariamente, sino cosas que distan de una economía de mercado. Tú en un mercado, cuando no quieres algo, no lo compras. Pero, por ejemplo, cuando estás votando, votas por alguien y te toca obligatoriamente a alguien que no necesariamente tú querías. Y no lo puedes cambiar por hacer un mal trabajo. Tienes que esperar que se acabe, digamos, el periodo gubernamental. Esto es mucho más elaborado, pero este es un concepto muy básico dentro de Public Choice de por qué nosotros no podemos pensar que el gobierno nos va a llevar hacia lo que puede maximizar el bienestar de la sociedad. Y digamos que si tuviésemos una sociedad muy homogénea, con muchos, lo que llaman checks and balances o contrapesos, para seguir utilizando las terminologías de Galbraith, entonces por supuesto que podríamos tener, digamos, un gobierno mucho más institucional, o que tuviera instituciones mucho más fuertes y robustas. Nosotros tenemos indicadores de corrupción, entonces hay países que son mucho menos corruptos, mucho más transparentes, mucho más abiertos al libre mercado y que las transacciones sean voluntarias, pero al mismo tiempo tenemos gobiernos que son absolutamente lo contrario, gobiernos que son totalitarios, gobiernos que se buscan perpetuarse en el poder, gobiernos que tratan de ver de qué manera posible maximizan el bienestar de ellos mismos y de los políticos que son simpáticos a su partido o que son simpáticos a su ideología política, pero que afectan al resto de las personas. Aquí es tal vez uno de los grandes errores en la teoría de clase de Marx. Marx decía tenemos dos clases y entonces hay una lucha entre clases y esas clases son los burgueses, quienes son los que controlan los factores de producción, y entonces tienes a los trabajadores o los proletarios, y los proletarios tienen que trabajar para los burgueses, quienes controlan los factores de producción, para entonces tener medios de subsistencia. Y hay una constante batalla, él llamaba the struggle, o sea, hay una constante conflicto en el que para tratar de maximizar sus ganancias, los burgueses explotan a los trabajadores. Hablo un poco de esto cuando explico la teoría subjetiva del valor, y de esa manera va a inevitablemente llevar a una sociedad comunista, o lo que él llama una sociedad sin clase. Eso tiene muchísimos errores que explican en algunos otros videos, pero yo pienso que también el error fundamental es que está mal analizada la segmentación de las clases, porque nosotros tenemos otra manera de ver las clases. De hecho, si nos queremos ver, por ejemplo, hay un filósofo llamado Roderick T. Long, Dr. Long, lo que él decía es, realmente tenemos tres clases. Si lo quieres ver de esa manera, tú puedes tener una clase que son las personas que están en el poder, las personas que ponen en el poder a esta clase, y los gobernados. Entonces, básicamente, ahí tú tienes una circunstancia en que, independientemente de burgueses y proletarios, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto de los burgueses y los proletarios? Bueno, la diferencia es que, y esto pasa mucho en muchos sistemas políticos, tú puedes tener, digamos, clase humilde o clase trabajadora siendo parte de los gobernados y se convierten en lo que llamarías los burgueses. Entonces, ahí tienes otro error, porque ahí tienes una circunstancia en donde el conflicto de clase es porque hay personas que están utilizando su poder político o económico para poner a ciertas personas en el poder, y que esas personas que están en el poder benefician a las personas que los pusieron ahí in the first place, y entonces oprimen a los que entonces somos los gobernados. Entonces, este también es un argumento para reducir la menor cantidad de gobierno posible. Si se quieren ir a un extremo, como por ejemplo Jesús Huerta de Soto, que es extremadamente radical en su postura anticapitalista, que digamos, yo pienso que es lo más radical que puede existir dentro de esa brecha, dentro de esa rama anticapitalista, pero son excelentes videos. Es lo que él dice es, el problema con el liberalismo clásico es que el liberalismo clásico tiene la semilla de lo que llama la maldad. La semilla de la maldad en su perspectiva es el gobierno. Entonces empieza chico, pero no hay manera de dejar que crezca. Entonces está mal desde el punto de vista de Huerta de Soto que nosotros tengamos o aspiremos a tener un gobierno liberal clásico, es decir, un gobierno que sea limitado, porque ese gobierno inevitablemente va a empezar a crecer y a crecer hasta que lleguemos a un punto en donde ya no lo podemos controlar, y que la única manera ética y moral de tener una sociedad, él dice, es el anarcocapitalismo. Entonces, ¿cómo llegamos al anarcocapitalismo? Entonces,
Si empezamos de la base, que ya entendemos por qué el socialismo, o sea, por qué entendemos que el totalitarismo es malo, porque no es democrático, por qué entendemos que el socialismo es malo, porque es totalmente ineficiente, por qué vemos que en ese punto medio tratar de intervenir lo menos posible, por lo que ya explican en otros videos el problema del cálculo en el socialismo, los incentivos. Y ya habiendo explicado cuál es el problema del liberalismo clásico y que se pone mucho más, digamos, puede aumentar el tamaño del gobierno, entonces la pregunta es cómo pasamos del liberalismo clásico a anarcocapitalismo. Entonces, lo que te dicen muchos filósofos que le gustan esta rama, normalmente son muchos economistas, te dicen, ok, empecemos por cuáles son las cosas que podemos tener y cómo poco a poco las podemos ir privatizando. No hablan de hacerlo de un solo tiro, sino que es, digamos, un proceso evolutivo. Entonces, el primero que te dicen es la policía. Y entonces es cómo es posible pensar que la policía no puede ser privada si ya existe policía privada. Y aquí hay un punto importante, porque eso también aplica para el ejército. Por supuesto que hay ejércitos privados. Entonces, aquí el primer argumento, que es un argumento que desde mi punto de vista no tiene sentido, es, bueno, es que ¿podría acaso alguien controlar a través de su poder monetario o político la policía? Sí, por supuesto, ya pasa. O sea, ya pasa en sistemas no anarcocapitalistas que ya hay control de la policía o control de la milicia. Entonces, no es un argumento en contra del anarcocapitalismo si ya es una cosa que pasa en sistemas no anarcocapitalistas. Pero volviendo al punto y tal vez viendo la parte un poco más benigna de tener un sistema en que ese tipo de cosas se privaticen, ¿cuál sería, digamos, el propósito? Bueno, el propósito es si es deseable y si es posible. La respuesta, como diría Martin Krauss, ¿es posible? Sí, existe, porque tenemos policías privadas. Pasémoslo entonces ahora a un segundo tema. Necesito tener algún tipo de árbitro, necesito tener algún tipo de juez, necesito tener circuitos. Bueno, es que esos jueces son corrompibles porque entonces si alguien tiene dinero puede comprar a los jueces. No es algo que pasa actualmente. O sea, el argumento no puede ser una cosa exclusiva. O sea, el argumento tendría que ser, esto es una falla que solamente pasaría en este sistema. Pero si es una falla que pasa en todos los sistemas, entonces no es un argumento. Porque entonces no es el sistema lo que está creando la ineficiencia, si lo quieren ver de esa manera. Aquí tenemos un problema grande en cuanto a transparencia. Y por supuesto que puedes tener transparencia en gobierno y puedes tener transparencia en el mercado. Pero hay que tener reglas, no necesariamente gobernantes con esas reglas. Nosotros podemos acordar, de la misma manera que se acuerda la Constitución y de la misma manera que se acuerdan reglas en un sindicato, de la misma manera que se acuerdan reglas en los gremios empresariales, tener cosas. En el caso de los jueces, existe el arbitraje y derecho al arbitraje, pese a que es más caro, es mucho más rápido, mucho más eficiente en resolver conflictos. Entonces, lo que dicen los teóricos en estos temas es que tú podrías tener cláusulas en los contratos y decir, en caso de que una persona falle y no violar el principio de no agresión, lo que nosotros hacemos es que llegamos a un arbitraje. Entonces, el arbitraje puede tener cierta manera de castigar sin coerción a la otra empresa. Como por ejemplo, el argumento es ¿cómo tú puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere sin coerción? Entonces, aquí está el detalle. Por supuesto que lo puedes hacer si tú tienes algún tipo de seguro, lo obligas a tener algún tipo de fianza, lo dices que ya no va a poder participar en otras transacciones con otros miembros de ese grupo. Si tú, por ejemplo, tienes, digamos, el equivalente a una cámara de comercio y tú estableces cláusulas en los contratos que, bueno, si esta persona falla esta cláusula, entonces los demás, beware, tratan de no hacer negocio con esta persona porque esta persona falla en los contratos. Son cosas que tal vez antes no habían, pero tal vez es un poquito más obvio y evidente. Puedes tener smart contracts a través de las tecnologías de blockchain y los contratos quedan total y completamente inválidos sin necesidad de que haya inclusive el arbitraje o sin necesidad de que haya algún tipo de intervención con coerción en la que los contratos quedan totalmente invalidados si una de las partes no lo cumple, pero esa es la explicación de que por supuesto se puede hacer. Entonces, anarcocapitalismo tendría ¿qué ventaja? Lo que estábamos hablando al principio, de tener una circunstancia en la que, uno, todas las cosas son voluntarias, dos, tendría circunstancias en las que se vota absolutamente todos los días, y tres, sí hay una manera de represalia sin coerción, que es el resultado económico. Si me das algo que yo no quiero, entonces simplemente no lo compro y eso te resulta en pérdida. Entonces yo voy a tener que de cierta manera ajustarme a lo que desea el mercado. Entonces, ¿teóricamente posible? Sí, de hecho es la única manera ética de
todas las otras formas de anarquismo o todas las otras formas de interacciones, porque se basa no solamente en el principio de no agresión, sino que absolutamente todas las cosas tienen que ser voluntarias para que pasen. Entonces, es a veces un poquito confuso pensar en un sistema en donde no haya gobierno, pero que no haya gobierno no significa que no haya leyes y que no haya personas que traten de hacer que las leyes ocurran o que la ley se aplica o que la ley es enforceable. Para eso están las reglas, para eso están los contratos, para eso están algunos instrumentos financieros como por ejemplo los seguros, para eso están las tecnologías nuevas que han salido como por ejemplo el blockchain. Entonces espero que este video que resume un poco las ideas del anarcocapitalismo les haya gustado, les haya sido práctico. Por supuesto que se puede elaborar más, lo abro a debate para ver también cuáles serían los inconvenientes, que podrían haber varios, que por supuesto que tendrían soluciones para hacerse, pero espero que les haya gustado el video y cualquier cosa pueden escribírmelo aquí en YouTube.